es que la pandemia nos hizo formar alianzas, creer. Y entonces ahí debíamos creer en el titular de registro sanitario. ¿Okay? Entonces la industria farmacéutica, yo lo puedo poner así, está teniendo ese interés. Todos tenemos intereses, ¿no? Y eso es parte de la confianza sanitaria. Está declarando, además está diciendo, venga, notifique, está haciendo los máximos esfuerzos para colectar. Pero hay algo que creo que estamos haciendo bien, y es que, y esto pasa curiosamente este año, yo veo de un junio para acá, o sea, junio a diciembre, un movimiento que no era tan usual de pronto unos añitos anteriores, ¿sí? Y dije tan usual, probablemente sí pasaba, y es que ya hay como una especie de coalición intergremial. Es importante conversar sobre la confianza. Cuando tomamos medidas de carácter regulatorio, estamos impactando la vida de las personas. Hola, en este episodio vamos a hablar de farmacovigilancia. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? Y ¿por qué es una función que garantiza que todas las personas que consumimos medicamentos tengamos la seguridad que esos medicamentos no nos van a hacer daño y que están en condiciones óptimas para mantener su circulación en el mercado? Hoy vamos a estar con dos expertas y pues personas muy importantes para el sistema regulatorio en Colombia, Ángela Caro y Diana González, y pues les agradezco mucho haber aceptado esta invitación. Diana, cuéntanos muy poquito quién eres tú. Muy poquito. Bueno, yo soy Diana González, en este momento soy Patient Safety Lead para Roche Colombia y trabajo con una agremiación regional que es FIFARMA. Pero ¿quién es Diana? Diana es médico de profesión. Soy salubrista, soy máster en educación y en administración de servicios de salud. Y bueno, creo que soy una farmacovigilante apasionada. ¿Y qué es eso? Ese término me gusta mucho. ¿Qué es ser farmacovigilante apasionada? Es raro porque no todos los médicos ejercemos la farmacovigilancia. Y yo entré a la industria por una casualidad, a la industria farmacéutica, y a farmacovigilancia por otra casualidad. Entonces ahí fue rarísimo cómo empieza mi historia, pero hoy en día, y siempre digo que tengo dos corazones, el corazón de médico y el corazón de farmacéutico. Entonces cuando tú unes esos dos a la prestación del servicio de salud, pues se vuelve un farmacovigilante apasionado. Creo que así soy. Ángela, cuéntanos quién eres tú. Complejo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, yo soy Ángela Caro, farmacéutica, epidemióloga, 2 maestrías, atención farmacéutica y educación, 20 años de experiencia trabajando en seguridad de medicamentos. Tengo diferentes roles, soy mamá, tengo 3 chiquitines, un esposo maravilloso, hace 25 años. Pero el rol para el cual me invitaron el día de hoy es que soy presidente de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia, soy presidente a nivel mundial. La Sociedad Internacional de Farmacovigilancia tiene presencia en 111 países. Tenemos más de 1.300 miembros afiliados, farmacovigilantes apasionados, todos ellos. Y pues soy la primera latinoamericana que tiene el honor de ser presidente de esta sociedad y la segunda mujer y la más joven. Y bueno, y pues nada, soy una farmacovigilante apasionada, igual que Dianita, una persona que cree que lo más importante son los seres humanos en todos los contextos. Y el principal ser humano por el que trabajo pues son los pacientes. Yo creo que cada ser humano, cada paciente necesita recibir los medicamentos adecuados en el momento adecuado, a la vía adecuada, y con la tranquilidad de que va a ser lo mejor para su vida. Entonces mi propósito de vida es trabajar por estos seres humanos. Bueno, entonces con ese preámbulo yo quiero adentrarme a el tema de este podcast, y es la confianza sanitaria. En estos días necesitamos confiar, necesitamos empezar a creer que es posible llegar a acuerdos con otros, con esos otros actores que hacen otras cosas distintas a las que nosotros hacemos o tienen unas responsabilidades distintas en todo el ciclo o en toda la cadena de valor de los medicamentos, en este caso, o del sistema de salud. Y eso no está siendo fácil. Entonces,
yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es para ustedes la confianza sanitaria? Y cómo lo aplican o cómo lo implementan en el día a día de sus roles dentro de la farmacovigilancia. Mira, es que yo creo que primero confianza es un valor. Entonces, si partimos de ese principio, yo siempre digo que los titulares de registro farmacéutico son los papás de los medicamentos, ¿cierto? Entonces, ponlo en una familia. Tú naces y tú confías que hay seres que te van a formar. O sea, yo creo que ninguno de nosotros nacimos y dijimos, yo no confío porque estaba en mi proceso de gestación. No sé si tengo la capacidad para delimitar ese valor. Entonces, ahora, ¿cómo se pone eso en la confianza sanitaria? Ya sé que es un valor que hoy en día, en ambientes regulatorios, en ambientes sanitarios, en ambientes de salud y diferentes nichos de empresas, estamos hablando de confiar unos en otros. Entonces, la confianza sanitaria pues tiene una definición clara, pero es que todos los actores respeten el punto y además crean en que tú vas a hacer tu parte. Bien. Pero además que no necesitas que te estén supervisando porque tú sabes que por eso hice el ejemplo de los papás. Pues claro, ejemplos hay muchos de papás, ¿ves? Pero usualmente cuando tú naces, en tus primeros meses de vida, no sé, cerebralmente tampoco puedes decir si confías o no confías, porque es un valor, entonces lo vas desarrollando durante el proceso de tu desarrollo. Pasa lo mismo con la confianza sanitaria. Y así empezamos la relación nosotras dos hace unos añitos, poquitos añitos. Y ahí empezamos a confiar. La doctora Ángela no me conocía y yo dije, me tiene que conocer. Y empezamos a confiar la una en la otra y sin lugar a dudas yo no necesariamente tengo que saber dónde está, pero sé que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Lo dijiste muy bonito, bien. Cuando nosotros hablamos de confianza, tenemos que ver cuáles son como esos elementos que nos llevan a tener una real confianza. Y entre los elementos está, primero, que yo te conozca. O sea, que yo sepa quién eres tú, ¿cierto? Y en ese saber quién eres tú y poder decir, esta persona que es así o este actor que es así, yo puedo entregar lo mejor de mí y espero que me entregue lo mejor de él. Entonces, para poder conocer, yo tengo que también pensar en cuáles son los intereses que tiene cada cual. Y todos tenemos intereses, absolutamente todos. Entonces, ¿cuál es el interés del gobierno? Debería ser garantizar la salud pública. Ese debería ser el interés del gobierno. ¿Cuál debería ser el interés de la industria? Producir el mejor medicamento para esos pacientes. ¿Cuál debería ser el interés de la academia? Que también tenemos intereses. No, pues nosotros debemos buscar la racionalidad, lo objetivo a través del método científico, entregarle lo mejor a la población. Entonces, esos son mis intereses. Yo tengo que decirlos, tengo que declararlos, tienen que ser francos, tienen que ser abiertos. Y después de declarar esos intereses, entonces, bueno, y entonces, ¿cuál es el propósito común que tenemos todos? No, pues que el paciente esté seguro, que el paciente tenga el medicamento y que pueda utilizarlo y que todos estemos tranquilos. Si ese es el propósito que tenemos todos, pues, ¿qué vas a poner tú? ¿Qué voy a poner yo? ¿Qué vas a poner tú? Para que realmente lo logremos. Entonces, cuando nos conocemos, declaramos los intereses, confiamos, digamos que sabemos que el otro va a hacer lo mejor, ahí es donde debe estar la confianza. Y particularmente en el tema sanitario. Si yo entiendo que hay unos seres humanos que necesitan un medicamento, que necesitan acceder a él, que necesitan estar con el mejor medicamento que sea lo mejor para ese momento de su vida, ¿de qué manera todos trabajamos coordinadamente, unidamente, para que eso suceda? Paciente puede ser mañana mi mamá, mi hijo, mi hermano o cualquiera de nosotros, ¿verdad? Yes. Entonces, la confianza sanitaria yo la veo reflejada en entender que somos actores todos interesados por algo, un propósito superior, y avanzando todos y colocando todos lo mejor de sí mismos para lograr ese propósito. Sí. Y ahí quiero hacer en ese énfasis una pregunta, y es, para mí, que no soy experta en farmacovigilancia como ustedes, para mí la farmacovigilancia es como una fuerza invisible, que digamos en este caso los pacientes no siempre vemos o ven, pero que sí tiene un impacto en la salud. Entonces, pues no sé, Ángela, en este caso, ¿cómo el público y en general las personas que igual trabajan en la industria pero no saben de farmacovigilancia pueden entender cómo esto funciona? Sí, mira que a mí me daba mucha risa cuando estábamos en pandemia. Pandemia nos tocó trabajar durísimo, ¿no? Durísimo.
Y cuando empezó todo el tema de la salida de la vacuna, yo escuché por primera vez a un presidente de la República decir farmacovigilancia. Y yo dije, ¡wow! Y además la gente decía, esto nuevo de la farmacovigilancia. Y yo decía, pues yo llevo 20 años trabajando en farmacovigilancia y pues antes de mí hubo mucha gente trabajando, ¿no? Entonces decía, no, pues nuevo no es. Pero solo en ciertos momentos críticos las personas dicen, sí, un medicamento pudiera generar un daño, qué implicaciones tiene eso en mí y cómo me protejo a mí mismo. Ojalá mantuviéramos como esa conciencia sobre el riesgo y esa conciencia sobre que tuvimos en pandemia sobre la posibilidad de lo que pueda suceder. ¿Sí? Solamente yo lo vi en la pandemia. Antes no, y además cuando decía trabajo en farmacovigilancia, ¿esto qué es? ¿No? Entonces en ese momento como que hubo ya una conciencia superior sobre realmente qué implica un trabajar con medicamentos, cuáles son los daños posibles, pero nosotros, y creo que Dianita igual que yo, vemos la farmacovigilancia con un enfoque mucho más amplio a el daño generado. Nosotros hablamos de farmacovigilancia desde el punto de vista de la prevención. Cómo hacer que este producto sea el más seguro para que cualquier persona lo pueda utilizar en la medida de lo posible en unos estándares de seguridad buenos, aceptables, y que siempre el beneficio de usar el medicamento esté por encima del riesgo. Yo creo que ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que me encantó el título que le pusiste, la farmacovigilancia invisible. Una fuerza invisible. Una fuerza invisible, pero yo me atrevería a retarlo porque cada vez más somos visibles. Lo que pasa es que, como yo digo a veces, el título como que nos ayuda tanto, uno, farmacovigilancia, es uno demasiado se está imaginando complejo. que le va a llegar la policía. Pero yo creo que es una fuerza cada vez más visible. Colombia es un epicentro, lo dijimos en el año 2019, ISOP capítulo LATAM, ISOP global, estuvo Colombia y Angelita lo dijo, Colombia es un epicentro, mueve América Latina y cada vez más tenemos que unirnos, confiar y hacer seguridad de medicamentos desde el paciente, pero sensibilizar a quien lo está prescribiendo. Y ahí te pregunto, Diana, un poco para dejar unos ejemplos como más claros, y es, en la industria farmacéutica, como 2 o 3 cosas que tú veas que hoy en Colombia se están haciendo bien, digamos desde el punto de vista de las buenas prácticas regulatorias o de farmacovigilancia, que eso también ya es otro nivel, que nos tocaría otro programa para eso, pero hacemos otro, de acuerdo, invitadísimas, pero es en Colombia de todo eso que hemos ido aprendiendo, qué estamos haciendo bien y qué podríamos ya estar haciendo mejor, o que tú creas, mire, en poco tiempo yo creo que si nos ponemos de acuerdo, autoridad regulatoria, industria nacional, industria multinacional, el resto de los actores del sistema, podríamos ya estar haciendo mejor a comparación de lo que pasa en otros lugares. Yo la voy a dividir en dos sectores. Yo represento la industria farmacéutica como farmacovigilante. Nosotros los farmacovigilantes estamos en diferentes nichos de la prestación. Ya ni siquiera de la dispensación ni de la administración. Y en ese orden de ideas, la industria farmacéutica, si tú me lo preguntas, ¿qué está haciendo bien? Y es que cada vez más tiene un interés genuino. Y la doctora Angelita lo mencionó. Es que la pandemia nos hizo formar alianzas, creer. Y entonces ahí debíamos creer en el titular de registro sanitario. ¿Okay? Entonces la industria farmacéutica, yo lo puedo poner así, está teniendo ese interés. Todos tenemos intereses, ¿no? Y eso es parte de la confianza sanitaria. Está declarando, además está diciendo, venga, notifique, está haciendo los máximos esfuerzos para colectar. Pero hay algo que creo que estamos haciendo bien, y es que, y esto pasa curiosamente este año, yo veo de un junio para acá, o sea, junio a diciembre, un movimiento que no era tan usual de pronto unos añitos anteriores, ¿sí? Y dije tan usual, probablemente sí pasaba, y es que ya hay como una especie de coalición intergremial. Y yo creo que eso es una buena práctica de la industria farmacéutica, pero una coalición intergremial entre los gremios farmacéuticos, pero además pasa algo divino, porque además yo tengo un corazón también de educadora por allá, y es que estamos escuchando a la academia, es que le estamos dando el título a la academia porque ellos están formando a los nuevos farmacovigilantes. Y no hablé de ningún tipo de sector específico. Por eso dije algo lindo. Ese movimiento intergremial, escuchar a la academia y sensibilizarnos, porque Colombia no puede tener más
muertes por errores de la dispensación, por errores de la administración, porque no hay control, porque nuestras terapias falsificadas van incrementando y no tenemos un accionable claro, y entonces estamos viendo el interés desde la esfera del número. Pero es que la farmacovigilancia es un ítem de salud pública, y yo no lo digo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, creo que la industria en este momento, aunque tiene un interés genuino, transparente y claro, pues también está escuchando a los otros actores y está teniendo una voluntad. He visto una evolución importante en términos de conciencia. O sea, yo siento que la industria farma entiende hoy día genuinamente que debe trabajar por la seguridad de los medicamentos, que es su prioridad y que es, digamos que un valor agregado importante para poder, no sé, estar como más presente, ¿vale? Entonces, siento que la industria está haciendo cosas muy bien. Siento que hay industria a la que le falta, para ser sinceros. Sí. Por supuesto que hay unas personas que son muy líderes en temas de seguridad de medicamentos, que quieren que realmente, genuinamente esto funcione, son muchas. Hay otras industrias en las cuales uno no ve esa genuinidad, ¿no? Uno ve como cumplir el requisito y ya, pero en muchas yo sí veo un buen movimiento hacia eso. Y me parece clave lo que estaba diciendo Edito, por ejemplo, lo de los planes de gestión de riesgo, es no quedarse con esto sucedió, tenemos el reporte, no, sino es ir mucho más allá. Siento que la industria está tratando de entender cómo garantizar una mejor terapia en cada momento. Y está teniendo unos diálogos abiertos, como también lo comentaba Diani, con prescriptores, con las personas que están al frente del paciente. Recién estábamos haciendo algo muy interesante sobre empoderamiento del paciente y lo que uno ve ya en la literatura es que es indispensable que el paciente se sienta responsable de su salud, entienda lo que es un riesgo, entienda cuáles son esos actores en los que puede confiar, etc. Y siento que la industria está ayudando en eso. Esa es mi percepción, sin ser de industria, sin conocer, solamente lo que veo Hacer desde conciencia. Y ahí va mi próxima pregunta, y ya como para ir cerrando, y es cómo como consumidores y pacientes podríamos contribuir a la farmacovigilancia y a ayudar que los medicamentos, digamos, que cumplan y digamos, se genere también este ambiente de confianza. Lo primero, el paciente tiene que entender que es el principal responsable de su salud. Total. Sí. O sea, yo soy responsable de lo que a mí me pasa. Y por lo tanto debo ser responsable de lo que como, de cómo duermo, de si me estreso o no me estreso, de si corro o no corro, de si me provoco a mí misma situaciones incómodas que me vayan a perder mi equilibrio en salud. Eso es lo básico. Pero, ¿quién le dice eso al paciente? O sea, al paciente alguien le tiene que decir, oiga, es que usted es responsable de su salud. Porque no pues tenemos mil cosas, estamos pensando en mil cosas como para poner a pensar en eso. Entonces hay que generar una conciencia en los seres humanos. Hay que decirles a los seres humanos, mire, es que usted es el principal cuidador. O sea, usted no espere estar enfermo, ir al hospital a que lo cure un médico, ¿no? O sea, esto es algo diferente. Usted es responsable de su salud y lo que usted haga y sus hábitos van a impactar a todo el sistema de salud, por lo tanto van a impactar a mí y a mis hijos. Le tengo que dar lo que denominamos alfabetización sanitaria. ¿Qué es un medicamento? ¿Qué es una dosis? ¿Qué es una vía? ¿Qué es un riesgo? Eso los pacientes de la comunidad en general. ¿Dónde viene el medicamento? Solo hemos visto las dos. Por ejemplo, la cajita. el envase, cómo se lee un envase, qué significa una fecha de vencimiento, qué significa comer con alimentos, ¿sí? Entonces hay que hacer un proceso de educación sanitaria muy fuerte para que realmente las personas digan, ok, ya yo sé cómo utilizarlo. Es como si te dieran un carro y te dieran, toma, maneja, pero no sé manejar. No, pero manéjalo. No, pues es que voy a tomar un medicamento. ¿Y cómo se utiliza esto? Yo tengo que tener un conocimiento mínimo para poder usarlo, ¿verdad? Porque hay unas consecuencias para mí y para los otros. Entonces, conocimiento, conciencia frente a lo que eso implica, y después de eso, acción. Y empezar a quitar o poner responsabilidad en otros. Esto es tarea de el médico, de mi enfermera, enfermero, de mi farmacéutico, farmacéutica, de mi regente, de mí. Pero mira, eso tiene que ser tan consciente como que en Colombia hagamos un movimiento impresionante para que dejemos de tomar antibióticos sin requerimiento. Y entonces ahí empiezas a ser consciente que tú eres un ciudadano, que no solo te tomas la terapia cuando la tienes indicada, sino que haces un uso correcto. Pero eso no es solo tarea de quien te la da, es tarea de quien la cobre. Hay un llamado de atención para todos, ¿no? Una invitación.
hombre, no usemos incorrectamente los medicamentos, porque cuando tú lo necesites, ese medicamento ya no va a obrar. Esa conciencia tiene que ir anclada a dejar de rotular el riesgo y a dejar este uso masivo, yo creo que ahora le podemos poner ese nombre, uso masivo. Indiscriminado. Yo no estoy diciendo que regulen eso. Deberían controlarlo, supervisarlo, sí. Hay un país, bueno, varios, pero hay un país en América Latina donde a mí me llamó la atención que me pidieron prescripción médica para un medicamento X para el dolor de cabeza. Y yo ese día dije, ay, canzones, tienen toda la razón, es que eso produce falla hepática. Claro. Y ya para cerrar, una pregunta breve. Tú, Ángela, y tú, Diana, ¿en qué confías? ¿O en quién confías? Uy, eso está linda. ¿En quién confío? Yo creo que confío en los seres que amo y que sé que me aman. Lindo. Yo confío en mi familia. Ujú. O sea, si tú me preguntas, Diana, como ser humano, confía a ciegas en su esposo, en sus padres, en sus hermanos, en mi sobrina, que es una miniatura así, pero total, ¿ves? En lo genuino. Nosotros desde AFIDRO seguimos trabajando juntos, buscando esas alianzas, buscando esas conversaciones incómodas para volver las conversaciones cómodas y en el que logremos beneficios para todos los pacientes. Y el confío en país. que AFIDRO nos va a seguir poniendo los farmacovigilantes esta Sí. mesa, porque además Sí. tenemos que hacer esa alfabetización sanitaria de la que Total. está hablando Angelita en este momento. Ajá. Y solo quitamos esa brecha de incertidumbre si juntos educamos con un mismo propósito. De acuerdo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la a ti. invitación, Angélica. Es importante conversar sobre la confianza. Cuando tomamos medidas de carácter regulatorio, estamos impactando la vida de las personas.